Es el planeta Tierra. Este arde fuego, en llamas. Nubes de vapor se alzan. Existe el mar, pero no es el mar que tú conoces. Es un mar negro, repleto de hierro. En las aguas, repletas de todos los nutrientes y de todos los elementos, caen rayos. También el planeta es bombardeado constantemente por meteoritos que caen directamente en la Tierra o en ese mar de hierro acuoso. Estos meteoritos sin duda traen consigo algo, nutrientes, otros elementos, quizá la vida. Bueno, hablemos de cómo se originó la vida. Esto es Bioliteraturas, bienvenido. Sin duda alguna, y con todo respeto para aquellos creyentes, el creacionismo es una de las tantas hipótesis o ideas sobre el origen de la vida. La idea de que Dios creó toda la vida en un periodo de tiempo. Sin embargo, debo decir que eso no está a discusión con las teorías científicas. Muchos creyentes científicos han elaborado un pensamiento sobre la base de sus ideas cristianas o católicas, pensando que quizá aquel que creó lo que existe, pues no creó la vida como tal, sino las pautas para que ésta se diera como parte de su plan. Con esto accedemos a la primera teoría de origen de la vida, el creacionismo. Pero ojo, se pone más interesante. Hablemos de la generación espontánea. Esa idea de que la vida surge nada más de donde sea que esté. Hay un soplo, quizá divino, como lo que dijo Aristóteles. La combinación de agua, materia, fuego, aire, dota a lo inerte de vida. Esta teoría se llama la generación espontánea. Desde la antigüedad, este pensamiento se tenía aceptable, sosteniendo que la vida podía surgir del lodo, del agua, del mar o de las combinaciones de los 4 elementos fundamentales. Aristóteles propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos y peces a partir de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según él, este proceso era el resultado de interacción de la materia no viva con fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía. Esta fuerza capaces de dar vida a lo que no tenía. A esta fuerza de dotar de vida a lo no vivo la llamó entelequia. La idea de la generación espontánea de los seres vivos perduró durante mucho tiempo. En 1667, Johann V. Helmont, médico holandés, propuso una receta que permitía la generación espontánea de ratones. Las criaturas tales como piojos, garrapatas, pulgas y gusanos son nuestros huéspedes y vecinos, decía él, pero nacen de nuestras entrañas y excrementos. Algunos científicos no estaban conformes con esas explicaciones y comenzaron a someter la experimentación de las ideas de este médico. ¿Qué decía este médico que podíamos hacer para demostrar el origen de la vida? Si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días el olor cambia y penetra todas las cáscaras del trigo, cambiando el trigo en ratones. Ten en cuenta que en este momento no existían los microscopios, no existía la idea de una vida micro, no existían las tecnologías que nos permitían construir el conocimiento y la objetividad a través de la noción de lo pequeño. Uno de los experimentos claves fue el de Francisco Redi, el cual puso recipientes con pedazos de carne. Uno lo tapó completamente, a otro solo le puso una malla y a otro lo destapó. ¿Qué crees que fue lo que pasó? Tómate unos segundos. Al que tapó solamente con una malla, se dio cuenta que la carne tenía mal olor, pero tenía huevecillos de moscas arriba de la malla. El que estaba completamente abierto tenía gusanos y moscas y estaba completamente prefacta. Pero el que estaba cerrado en su totalidad solamente tenía carne con mal olor, pero no tenía vida adentro. Con dicho experimento, Redi demostraba que la idea de la generación espontánea era falsa, que había organismos que llegaban a la carne, eran atraídos por esta materia orgánica y ahí se daba la reproducción de moscas, gusanos y estas atraían ratones. Ojo, aquí comienza lo interesante. De pronto llega Anthony van Leeuwenhoek, una persona que se dedicaba a pulir lentes e inventa el microscopio. Esto trae consigo una gran revolución porque entonces las personas que se dedicaban al estudio de la vida se dieron cuenta de que había un mundo micro donde posiblemente
había organismos que no se podían. Vamos a dar un salto y llegamos a alguien que tú conoces, Louis Pasteur, el encargado de que puedas tomar leche que viene en botellas o en cajas. Es el encargado del proceso de la pasteurización. ¿Qué hizo este sujeto? Nada más y nada menos que darse cuenta de que existían los microorganismos. A través de diversos experimentos creó unos matraces con cuello de cisne. Él creía que en el aire había organismos que no estábamos viendo y eran los que causaban la putrefacción de, por ejemplo, los alimentos que se dejaban al interior. ¿Qué hizo? Hirvió dos caldos nutritivos con algunas verduras, probablemente algunas frutas o hierbas. Estos los metió dentro de los matraces con cuello de cisne. ¿Qué pasó? Se dio cuenta de que en la parte del cuello de cisne quedaban atorados ciertos microorganismos que, pues al ser tan pequeños, no se pueden ver de manera individual, pero ya juntos comienzan a manifestarse a través de colonias. También pasa esto, por ejemplo, con los hongos. De esta manera, Pasteur se dio cuenta de que había microorganismos, lo que ahora conocemos como hongos, bacterias o virus, aunque él en ese momento solo llegó hasta las bacterias. ¿Recuerdas el inicio de este video cuando estábamos hablando de los meteoritos y de si ahí se originó la vida? A esta teoría se le conoce como la panspermia. Svante Arrhenius fue el que propuso que probablemente la vida se había originado proveniente de otro planeta donde había vida que venía con esos rastros en los meteoritos, y algunos de los componentes que habían dado vida en otros planetas ayudaron a dar la vida aquí. Pero hay unas complicaciones con esta teoría, y es que eso no explica necesariamente cómo se originó la vida en ese otro supuesto planeta hipotético, y número 2, muy probablemente la vida se desintegraría por las altas temperaturas y las condiciones de presión al momento de que entre un meteorito a la atmósfera. Pero si bien los minerales que han provenido de meteoritos o que provinieron de meteoritos en ese tiempo fueron una fuente de elementos químicos que sin duda ayudaron a conformar la vida. ¿Cómo? Pues bien, mediante algo que quizá ya conoces. En 1924, el científico ruso Alexander Oparin propuso que, dadas las condiciones que había en la Tierra periódica, como las constantes descargas eléctricas, además de la temperatura, también de las ventilas hidrotermales que de alguna manera proporcionaban agua o azufre necesario para ciertas catálisis químicas, propuso la teoría del origen de la vida mediante el caldo o sopa primigenio. ¿Recuerdas cuando estábamos hablando de estos mares ferruginosos compuestos de hierro, cuerpos de agua que eran completamente negros? Pues probablemente ahí se originaron las primeras moléculas cuya posterior estabilización lograron dar a sistemas de replicación que con ello dieron origen a la vida a través de la célula. La atmósfera primitiva contenía vapor de agua, metano, amoníaco, ácido cianhídrico y otros compuestos, los cuales estaban sometidos al calor desprendido de los volcanes y la radiación ultravioleta proveniente del Sol. Otra característica de esta atmósfera es que carecía de oxígeno libre necesario para la respiración. No olvidemos, o si no lo sabías, el oxígeno surge hasta que surgen las microalgas, las cuales transforman la atmósfera que en ese momento era muy complicada para sostener la vida en la Tierra. ¿Cómo la transforman? Pues no olvidemos que estos organismos, las microalgas, producen oxígeno y cambiaron la composición de la atmósfera. Pero eso fue mucho después del origen de la vida, la cual fue hace 3.800 millones de años más o menos. Había gran cantidad de rayos cósmicos provenientes del espacio exterior, así como actividad eléctrica y radiactiva, que eran grandes fuentes de energía. Con el enfriamiento paulatino de la Tierra, el vapor de agua se condensó y se precipitó sobre el planeta en forma de lluvias torrenciales, que al acumularse dieron origen al océano primitivo, cuyas características definieron al actual. ¿Cómo fueron los primeros organismos? Hay algo, y este es un gran paréntesis, de lo que se conoce como el último ancestro común universal, que es ese organismo hipotético del cual desciende toda la vida. Pero en este momento nos vamos a enfocar en cómo fue el paso de lo no vivo a lo vivo. Escucha bien.
Los elementos que se encontraban en la atmósfera y los mares primitivos se combinaron para formar compuestos como carbohidratos, proteínas y aminoácidos. Conforme se iban formando estas sustancias, se fueron acumulando en los mares y al unirse constituyeron sistemas microscópicos esferoides delimitados llamados coacervados. Y es que ponte a pensar en esto. Para que algo se considere como una entidad viva, tiene que guardar una diferencia con lo que está afuera. Comienza a existir esta cuestión de individuo que por dentro mantiene su organización, se autorregula y a la vez puede interactuar con el entorno de fuera. En este caso eran pequeñas burbujas, imagínatelas, donde dentro estaban ocurriendo un sinfín de catalizaciones y procesos químicos y a la vez esta burbuja tenía unas especies de membranas que le permitía mantener, por ejemplo, la presión o intercambiar ciertos iones del exterior hacia adentro que le servían tanto para nutrientes como para su posterior evolución. Pues no olvidemos que eran organismos que asimilaban su entorno en ese momento. Estos tipos de sistemas pluricelulares podemos estudiarlos a partir de modelos parecidos a los coacervados, gotas microscópicas formadas por macromoléculas a partir de la mezcla de dos soluciones de estas. Son un posible modelo de lo que quizá fue la primera célula. Los sistemas pluricelulares similares a los coacervados sostienen un intercambio de materia y energía por el medio que los rodea. Este tipo de funciones son las que realizan nuestras células para mantenerse estables. Cuando hablamos de coacervados o de protocélulas, estamos hablando de algo que Oparin llamó en ese momento protobiontes. Estos protobiontes comenzaron a evolucionar y se convirtieron en eubiontes, es decir, organismos vivos verdaderos. Pero hay ciertas controversias en el origen de la vida. Por ejemplo, constantemente se discute si con el origen de la vida vino el origen de los genes. Se discute que si no hubiese habido genes en el momento del origen de la vida, no hubiese habido un sistema de herencia que permitiera que estos organismos protobiontes o eubiontes se reprodujeran con las características que les daban la oportunidad de sobrevivir. Una de las críticas que se hace es que muy probablemente lo que existió primero fueron sistemas catalíticos y o de metabolismo que mantenían la estabilidad de este posible protobionte. Conforme este protobionte comenzó a tener esta estabilidad, muy probablemente se dieron las condiciones para que surgieran los mecanismos replicadores o lo que en ese momento serían los primeros indicios de los genes. Imagínate lo que es sobrevivir en ese entorno tan primitivo y tan muy poco idóneo para la vida. Tuvo que haber la estabilización de esa entidad y para ello el origen de la vida, por ejemplo, estudia la evolución de ciertas proteínas, la evolución de ciertas enzimas, por ejemplo las alarmonas, que estas les ayudaban para poder precisamente metabolizar y mantenerse estables en entornos de, por ejemplo, alta temperatura o de alto estrés químico. Otras de las críticas que se hace es si existió un solo origen de la vida o múltiples orígenes de la vida en distintas partes del mundo. Ponte a pensar, ¿la vida se originó en un solo lugar o se ha originado en múltiples? Lo que se cree actualmente es que la vida se originó en un solo lugar y cuando estuvo lo suficientemente estable que pudo replicarse fue cuando comenzó a dominar primero los mares. Y hay registros de los primeros organismos vivos hace 3.800 millones de años en las capas estratosféricas de los antiguos océanos y los puedes ver a través de bandas de hierro, es decir, se ve un estrato como de piedra y tú puedes ver una línea negra. ¿Qué refleja esto? La metabolización de los primeros microorganismos. ¿Recuerdas estos mares llenos de hierro? Pues bien, los primeros microorganismos metabolizaron este hierro y dejaron, señal de ello,
en la Tierra. Sin duda alguna, las teorías del origen de la vida son muy complejas. Yo aquí te di un recorrido hasta llegar a algo un poco actual, que es esta sopa o caldo primigenio. También te dije algunas de las posibles críticas o no críticas, pero llamémoslo controversias sobre las teorías de origen de la vida. Te lo compartiré en un segundo video. Por favor, déjame tu like en ya que con ello me ayudas muchísimo. Esto fue Bioliteraturas. Piensa, siente, quiere. Chao.